Esperemos que se conecte Lisset y continuemos. Bueno, no se conectaron. Laurita, ¿el tuyo cómo es? Ah, no, sí se conectaron, sino que yo no les he dado entrada. Mentiras. Un segundo. Yo diciendo que Lisset y Laura y nadie se conectó y no les daba entrada. Lo siento. Coloca tu artículo de nuevo entonces. Estabas diciendo entonces que esto es un artículo similar al suyo, pero reiteraba el tema del plazo. Ahí ya se generan unos impactos. Entonces, hablen un poquito de eso. Mm, Partamos de una base, próximo. que el crecimiento económico es cuando hay dinero en la economía y el desarrollo económico cuando yo utilizo ese dinero y lo invierto en la misma sociedad. Vías, hospitales, bueno, todo ese cuento. Cuando vemos un comportamiento de crecimiento y viene el tema pandemia, es más, quitemos la pandemia como escenario. Producto de la pandemia, ¿qué pasa? Desempleo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el desempleo está en un país cerca del 20%? Los escucho a todos, cada uno me da una respuesta. ¿Qué pasa cuando el desempleo es muy alto? La disponibilidad de empleos genera ahora más demanda. Las personas, es más complicado que consigan un trabajo y las personas se pueden aprovechar, bueno, los empleadores se pueden aprovechar de eso y tener sueldos más bajos porque la demanda del empleo es mucha. Entendiendo muy bien, Laura, eso ocurre, pero entendiendo que es ilegal, ¿no? Porque en Colombia existe una vaina que se llama el salario mínimo, legal vigente. Está diario, está medio tiempo, está tiempo completo, inclusive está el salario integral, que son los que ganan 8 millones y pico para no darles prestaciones, pero todo eso está regulado. El tema es que sí se presta para que ocurra eso y más con bueno, todo eso ocurre cuando encontramos una población flotante extranjera, ¿cierto? Que no está legalmente constituida o legalmente organizada. Por eso ocurre lo que tú estás diciendo. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más puede ocurrir? A los jóvenes también les querían dejar menos el 25% del salario mínimo, eso que ya es Sí. el salario mínimo. Entonces, hay como también, ¿cómo sería en ese aspecto? Que es, creo que es de los 18 a los 25, que les quitan. Incluso es menos del salario mínimo, es un 25 menos de lo que ya es el mínimo aquí en Colombia. Eso se Ok, puede hacer también. ok.
Depende de la estructura que genere el gobierno. Lo que está es que está buscando como esa ley del primer empleo y buscarlos casi como practicantes. Ahora, suena raro, ¿no? ¿Por qué le van a pagar menos? Resulta que existe una temporalidad que se llama las prácticas. Prácticas, lo que tienen que hacer ustedes para graduarse. Conozco algunas prácticas donde le dan solo lo de los buses. ¿Listo? Entonces termina siendo bien complejo porque cómo se vive con eso, cómo se genera una experiencia. Pero es parte de los análisis. Muy bien. ¿Qué más análisis al artículo de Lisette? Andrés, Fabián, Laura, Laurita, igual Lisette tire alguna carreta ahí, yo Profe, sé, cuando señora. dicen paquete fiscal, ¿a qué se refieren? A todo ese poconón de La- impuestos que viene, a todo ese poconón de impuestos que vienen, a ver si se permite y no se arma otro problema gigante. Recuerden lo que nos dijo Andrés hace un momento. Este amigo Carrasquilla, ¿cierto? Propone una cantidad de cosas, o sea, el papel lo puede todo. Vamos a recoger 17.8 billones. Sí, maravilloso. El tema es a qué costo social y cómo lo voy a desarrollar. ¿Ya? Licea hace unos días nos decía que estuvo por la universidad con la mogolla hermanita que tiene y que vio un poco de gente ahí tirada y que qué dolor ver niños y no sé qué cuento. Listo, dolorosísimo, está muy bien, pero fíjense que cuando le pregunté a Lisette, hey, ¿se va a quitar usted platica de su bolsillo o pan de su boca para darlo? Y ella ahí dijo, bueno, sí, muy doloroso y todo, pero yo eventualmente lo daría, pero no lo voy a dar siempre porque se convierte en una obligación y Lisette nos cuenta ya un escenario social. Si lo hago siempre, esta gente se va a acostumbrar y nunca se va a mover de ahí. Entonces, hay que analizarlo, independientemente que me duela o no me duela, tengo que analizarlo bajo una estructura. Por eso la legislación tiene que ser tan cruda. Yo sé que ustedes dijeron, pero este profe como que no prepara clase. ¿Qué manera que me saque una ley para qué? ¿Cómo fue la de Laurita? Para lavar el baño. Fue la de Andrés, no me acuerdo quién hizo eso. Y salieron unas cantidades de cosas específicas. Tiene que ser así porque donde, imagínese, Lisette se ponga a hacer con ese corazón gigante que tiene, se pone a hacer una ley para los niños de otros países, pues generamos un impacto porque le vamos a quitar a los que son colombianos, que es lo mismo que pasó con el tema de las FARC y el proceso de paz. Vivienda y dinero a un poco no de personas, ¿cierto? Y los colombianos que llevan mucho tiempo en eso, pues, ¿qué pasó con ellos? Entonces ahí vienen como unas características que van generando valor. ¿Listo? Continúen. Profe, hasta Pero, ellos están en emprendimientos. Hay unos que tienen, los que se desmovilizaron, tienen una cerveza roja. Varios tienen varios emprendimientos que sí, ellos pues venden el ahí gobierno las les ayuda. manillas y todo eso. Pero pues no sé, a veces el mismo gobierno ayuda como a la gente que no es de su país, les da como más posibilidades y eso es lo que su merced nos estaba diciendo la otra vez, que ya hasta les van a dar nacionalidad a los venezolanos, o sea, eso a uno no le cabe en la cabeza porque no piensan primero en el país, en el desarrollo de ellos, pero si quieren ayudar a otros cuando el de ellos mismos está como mal. Es, es Así es, así es. difícil. Así es, pero entonces, ojo, pues que el gobierno colombiano en cabeza de, pues, ministro y todo ese cuento, pero en cabeza ¿cómo es el apellido del presidente? De Duque, ¿cierto? Está recibiendo dineros del ente internacional, de los entes internacionales, países, Unión Europea, Estados Unidos, China. ¿Por qué? Por la ayuda a estos migrantes. Entonces, ¿qué pasa? Si los corre, pues esa plática se le acaba al hombre. Entonces, eso también termina siendo complejo y por eso hay que hacer todo un análisis estructural, ¿cierto? Para poder entender eso. Y miren lo importante del artículo. O sea, a mí lo que más me llamó la atención del artículo es que dice Colombia a mediano plazo. Ya, eso me parece importante. Yo estoy seguro que Lisette escogió ese artículo por esa palabra de mediano plazo, así le dé risa, ¿sí? Y No, entonces sí, ahí, profe, pero lo que perfecto. le dice a su merced, no Dime. lo entiendo muy bien. No, no, pero Lo es que que le lo diga a su importante, merced. ok, pero es que Lisette, ¿cómo lo digo? A ti no te, esto es un ejemplo, no te gusta el cabello y tomas una solución mañana, o te lo cortas o te lo pintas, listo, se acabó y ahí encontramos una solución. Pero Colombia, ¿cómo hace eso? Yo para cortar el pelo entonces tenía que cortar como a 5 millones de desempleados y después pintarlos de rojo, eso no es tan fácil.
porque es que no hay una sola ciudad, porque están en diferentes estratos sociales, porque algunos que sí vienen a hacer unas características, porque la descomposición social está incrementando. No voy a juzgar que solo son de otro país, pero las personas de este otro país han incrementado la delincuencia en Colombia. Qué vaina que lo diga de esa manera. También están involucrados nacionales. Ahora, en España también encuentran ladrón en Italia, hay colombianos, en Venezuela también hay colombianos. O sea, hay una cantidad de cosas que genera, pero el mediano plazo me permite tomar una acción. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya que se nos viene diciembre, ya la gente está que monta el árbol, ¿cierto? Si ya las oficinas están disfrazadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un tema comercial y hay que generar un contexto económico. Entonces, el tema es a mediano plazo, que son 2, 3 años, el tema es cómo nos va a ir el otro año con el tema de las elecciones. ¿Listo? Muy bien. Laurita, Andrés, Fabián, análisis. Profe, pues con respecto al tema del desempleo, Sí, señor. yo creo que eso tiene varias cosas. La primera es que, bueno, si hay mucho desempleo, quiere decir que hay mucha gente en su casa, ¿cierto? Muy Mucha bien. gente que no está contribuyendo a la economía, lo que está haciendo es gastando, pero no compra, no contribuye a la economía. Le está gastando la Entonces, plata al de la casa, porque sí. no es activo, sí, así es. Entonces yo creo que hay mucha demanda, perdón, hay muy poca demanda de gente queriendo consumir y lo que hace es que se sube mucho la oferta. Claro. Muchos productos, pero muy poco comprador porque no hay plata, no hay el empleo. Entonces, por otro lado, se viene el tema de la informalidad, porque claro, la gente en su desespero de no tener trabajo, entonces saca el puesto de las arepas, el de la fruta y esas cosas. El de la Es que hamburguesa. yo antes decía, no, pobre gente, pues sí, necesita trabajar. Pero ya hoy en día yo me doy cuenta que una de esas personas está quitándome un pedacito de pensión a mí, porque Claro, por eso no, un pedacito no, el pedacito, el pedazote de pensión, porque ahí porque se generan unos impactos, claro. ellos no cotizan pensión, salud, nada de esas cosas. Entonces, por eso es que ahora y tienen que gradualmente ir subiendo la edad para pensionarse y el número de semanas, porque la pirámide casi que se está desinvirtiendo. Ya va a ser mucha gente queriendo pensionarse, pero Excelente. muy poquiticos aportando. Pero mire, Entonces, mire el la término que utilizó pirámide, Andrés, y perdona, lo interrumpo Andrés. Ojo pues, el tema piramidal, ¿listo? El Instituto de Seguro Social y DMG al final no tienen una diferencia muy grande. El tema es que, como dice Andrés, ya casi nadie está aportando y Andrés ya está colocando su dinero para mirar qué le va a tocar cuando tenga 60 y pico de años. Y si nadie va a aportar, entonces, ¿qué va a pasar en ese momento? El gobierno nacional también utilizó un poquito de las pensiones de todos nosotros, un poquitico, no, un poconón de dinero, ¿cierto? Para combatir lo del COVID. Y dijo, no, en siguientes momentos vamos a solucionarlo. Hey, aquí cambian de administración y simplemente se lavan las manos. Ah, eso no fue culpa mía, fue de Achuri. Y Achuri no, fue de Vargas. Y de Vargas no, fue de Montealegre. Y ahí seguimos tirándonos la pelota, pero seguimos agrediendo el país. Fabián, levantaste la mano. Es que iba a opinar respecto al tema de Andrés, que Dale. pues igual sí, o sea, se quita un poco de pensión, pero pues igual los ingresos de ellos van a ser transitorios, o sea, en sí nunca va a generar como ingresos fijos. Entonces, pues, Sí, 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 no, Fabi, sí, no. Mire que hay donde queda mi oficina, en toda la esquinita hay una señora que vende unas arepas con huevo y no sé qué vaina. Nos pusimos a hacer un cálculo ahí bobo con un compañero ahí de la oficina. La señora puede venderse unos 3 millones diarios. ¿Listo? Puede sí, llegar a ser profe. transitorio. Inclusive mire la respuesta de Licea hace unos días. Hey, lo mejor que le pudo haber pasado a la perrada de Daisy fue la pandemia. Ella empezó a vender hasta pizzas, mondongos, sancocho, lo que fuera, porque todo el mundo le compraba a ella. Ahora, el tema es ilegal, claramente, si lo miramos desde la legislación bancaria, el negocio de Daisy no es legal, es informal, ¿cierto? Pero ¿qué está haciendo? Es lo mejor que puede hacer acá en vez de salir a robar, en vez de salir a buscar cosas que no son. Entonces, no sé qué tan transitorio sea, porque el ICET va a sacar maestría, doctorado y postdoctorado a punta de hamburguesas. ¿Si entiendes, Fabi? Entonces el tema es mirarlo cómo se está desarrollando el tipo de empresas. Mm, Ahora, ok.
Que Daisy mañana se convierta pues en la competencia de Presto, no creo, ¿cierto? Y no sé si sería la idea, porque cuando ella empieza a tributar y tal, se va a enredar y ya viene todo un impacto complejo, entonces ahí tendría que entrar Liceda a manejar el negocio porque ya va a ser la administradora o la ingeniera, pues que maneje todo el desarrollo, pero va a ser mucho más difícil, ¿cierto? Por eso el tema del mediano plazo es importante. Por eso las hamburguesas de Daisy y las empanadas de Pepa y los chorizos de Luis y el lichi y todo eso funciona. Por eso el tema del Uber, el taxi, Transmilenio, Buseta, SITP funciona porque eso genera una dinámica económica. Lo que hablamos antes, cuando vayamos de manera presencial a la universidad o cuando vayan de manera presencial, ahí va a estar la empanadita, la gaseosa, el saludo, la gripa y vuelve todo el aguacero, ¿cierto? Todo el escenario, más tapabocas, más gel, miles de vainas que van a generar pues dinámica económica y compras de producto. ¿Listo? Sigue Profe, Andrés, señor. profe, qué pena, me puedo un momentico, es que está sonando el... Hágale, vaya, suba la hamburguesa. Dele, pues. Profe, una pregunta, ¿por qué Señora, Pickup señora. no es legal acá en Colombia? ¿Por qué qué, Pickup, Flaca? Pickup. ¿Qué es eso? porque Lo de las Pickup, motos? Pickup, ¿Lo de las motos? sí es, porque no Eh, es legal, creo que no es legal. no, no, es que, bueno, Uber ya no está en Colombia, pero Didi, carro particular es ilegal. El único que funciona es los que manejan con taxi, Cabify, los que manejan con taxis de placas blancas. Pero como son plataformas que no están legalmente regidas, ¿cierto? Por el Ministerio de Tránsito, termina siendo ilegal. ¿Cuál es el tema? Prestan mejor servicio. ¿Cuál es el tema? Todo está en una plataforma. Es casi improbable que puedan hackear ese tipo de sistemas para cobrar más. Si un personaje se porta mal en ese tipo de plataformas, ustedes lo denuncian y el sistema lo bloquea y no lo deja trabajar más. Mientras que un taxista, no digo que sean todos, lo tratan a usted como quieren, cobran lo que quieren y no hay problema porque al otro día sigue funcionando. ¿Cuál es la discrepancia? Pues primero las tablas de operación, que son un poco no de millones, y lo otro los seguros que pagan. Un taxi paga muchos más seguros que un personaje de Uber o Didi. Es un negocio político. Esos cupos, esa plata, ¿para dónde va? Yo no entiendo. Un carro, un taxi, vehículo puede costar 60 millones de pesos y el cupo cuesta 100. No entiendo por qué cuesta todo eso. No entiendo para dónde se va ese dinero. Entonces ahí genera unos impactos complejos. Los taxistas tienen razón, sí. Las personas que manejan Uber, Didi, Cabify, entonces tienen razón también porque necesitan comer. Entonces el tema es que ojalá se generara una competencia, ojalá lo legalizaran, así el transporte sería más económico, así sería pues una característica más interesante. Es por eso, Laura, que termina siendo ilegal. Ahora, si me hablas de pick-up es porque tú lo usas, ¿cierto? Pickup, Uber y Bit. Didi casi Perfecto. no. Uber ya no existe, solo Uber Eats. Pero, Yo creo que ya tengo Uber y funciona, eso y creo el que se fue. martes pedí un Uber. Sí, Bueno, yo el está bien. martes pedí un Uber. Ok, entonces corrijo lo que dije. Uber existe. Bien. ¿Usted cómo sabe que el salvaje ese de la moto sabe manejar? Es que lo que está ahí, bueno, que porque que ellos no tienen pólizas de responsabilidad civil contractual con la que sí cuentan los servicios de transportes formales. Eso es. No, no, está bien. La pregunta que le hago es, ¿usted cómo sabe que don Pedro, que tiene una moto X, sepa manejar y usted abrazada de un loco ahí y un casco lleno de pulgas y piojos? Bueno, yo no sé, es que a mí no me gusta por un tema de salubridad mental o sanidad mental, pero me imagino que debe ser más económico, imagino que debe ser más rápido porque anda entre los carros. Bueno, miles de ventajas o no ventajas, pero aquí podemos jugar a una matriz FODA, ¿cierto? Entendiendo habilidades, oportunidades, amenazas, oportunidades. Entendiendo eso suena bien. ¿Conocen la costa Caribe colombiana, niñas? Allá no se llama pick-up, allá se llama ese mototaxismo. Y eso está inundado, parecen hormigas. ¿Listo? Entonces no sé qué tan productivo pueda llegar a ser eso. Para la economía individual funcionaría, pero eso debería ser regulado, debería. Muy bien. Andrés, Fabián, terminen. No, profe, volviendo un poquito al tema de la informalidad, Sí, señor. digamos que también hay una cosa que me parece, más allá de eso, es como la injusticia, porque
si yo como tratando por ejemplo, alguien que quiere poner su negocio de comidas rápidas y lo pone en un local, entonces le toca sacar el RUT, la Cámara de Comercio, paga un arriendo, paga unos servicios, le toca pagar ICA, y llega una persona y le pone un puesto de arepas como la que usted dice al frente, que no paga nada de eso, no paga ni siquiera pensión ni nada. Entonces, digamos que esa parte es como injusta, porque yo haciendo las cosas y pagando Como lo que son. tengo que pagar, porque alguien que sí pone, también tiene derecho al trabajo, pero resulta que es que lo está haciendo de una forma informal y si me quita oportunidad a mí, me quita, de pronto hasta vende más que yo. De pronto Entonces, no, digamos, de pronto no vende más que usted. entonces, digamos que también esa parte es como un poco injusta de la gente que quiere hacer las cosas de la forma correcta. Mire Andrés, que hace unos años en una parte de Chapinero que se llama la iglesia de Lourdes, de pronto la conocen, ¿cierto? Donde separan cuenteros y pásate, pásate un viernesito tipo 11 de la noche a ver a qué huele el Parque Lourdes, eso huele a naturaleza, espontáneo, sabroso, pero antes se habían generado unos toropeles, perdón la expresión, entre el vendedor informal y el comerciante de Chapinero, porque lo que usted decía, hey, usted arregla su fachada, coloca su letrero, paga sus impuestos, organiza todo, y al frente le botan un poco ¿no? de cobijas y venden cosas, le colocan empanadas y tal. Ahora en Chapinero casi no ocurre eso porque se llevaron un poco ¿no? de gente y lo montaron en un edificio, unas pajareras que llaman donde venden aretes y cosas. La policía sí está permanentemente yendo a molestar con eso para que no sea estacional, sino sea ambulante, vendedor ambulante. Ahí es cuando nace una genial idea de un tipo que creó una empresa monstruosa que se llama Cocheros, y ahí se le pegó otro que se llama Rancheros, y ahí se pegaron varios, donde es una cosita que tiene unas rueditas. Entonces, si la policía va a molestar, el man lo mueve 2 metros y dice, ya me estoy moviendo, y ahí vende las hamburguesas, ¿cierto? Eso por un lado puede llegar a sonar interesante. Presto de pronto se enojaría con doña Daisy porque está vendiendo de manera ilegal. No tanto que sea ilegal, porque ella simplemente, ¿quién le va a pagar la universidad a la niña, el colegio a la mogolla, las salidas a beber el soquetín? Bueno, todo eso, sí, para que haya una estructura natural. Entonces, legalizar implicaría más complejidad a la hora de la utilidad. Acuérdese, Andrés, que yo les decía que la novia más fea que uno tiene se llama el Estado, que le quita como el 37% y no aporta nada. ¿Listo? Entonces, por ese lado suena bien, pero cuando no hay oportunidades se genera un impacto más complejo. Lisette, ¿qué edad tiene tu mamá? 85, ¿cuánto? 38. 38. 38, 39, si no estoy mal. Es que está por allá abajo, si me le pregunto. No le diga porque si no se sabe eso, le tira un sartén en la cabeza. Bueno, No, digamos 37. ¿Será fácil conseguir a los 37 años empleo? no, 39. 39, 39, listo. 39. 39, Pero ¿será pues no es fácil? fácil. No No debe es ser fácil. nada fácil. Y si lo consigue, le dan 1,5 millones cuando esta señora se vende 1 millón el sábado. ¿Listo? Entonces ahí empieza uno a generar una cantidad de características que uno dice, no puede ser. ¿Listo? Bien. ¿Algún comentario adicional frente a este artículo de Lice? Listo, muy bien. Laurita, tu artículo. Deja de compartir, Lice, por favor. Listo, profe, ya comparto. Muy bien. ¿Usted en la casa de quién está metida, niña? Laura. De una tía, profe. Y la tía del computador, la pantalla no le sirve. Ese cuento. No, la cámara. Casualmente antes del festivo. Muy bien. Bueno, hágale pues. Listo, profe, ¿ya lo vi? Está cargando. Falta de productos preocupa para las ventas de fin de año. Muy bien. Bueno, yo iba a tocar ese temita, pero hágale pues de la crisis de los contenedores. ¿Cuántas hojas son? Léalas. Ya miré cuántas son. Una y Hágale. media. Listo, léalas pues. Bueno, entonces dice,
Las cadenas de comercio como Éxito y marcas como Caley reconocen la compleja coyuntura por crisis de contenedores, pero hacen esfuerzos. Las expectativas del comercio para el fin de año son altas en materia de ventas, pero en algunas categorías de productos las cadenas y las marcas corren el riesgo de lidiar con una baja disponibilidad de inventarios por cuentas de la crisis de contenedores que ha complicado las importaciones a nivel global. Este artículo es de ayer, profe. Muy bien. Este jueves, el propio gobierno y FENALCO, el gremio del sector, advirtieron de la situación a los consumidores al referirse a los preparativos para los 3 días sin IVA, los próximos 28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre. Coyuntura que coincidirá con el fin de año, la más dinámica en compras. Jaime Alberto Cabal de FENALCO explicó a Portafolio que es muy importante y ser muy cuidadoso para no hablar de desabastecimiento. Lo que creemos que es que algunos productos importados, especialmente en el área de tecnología y electrodomésticos, puedan sufrir algunas bajas de inventarios, sobre todo si la demanda es muy grande. Es probable que entre fecha y fecha, si llegan contenedores, se alcance a hacer un reabastecimiento, pero simplemente es para tener en cuenta para que los consumidores no piensen que es que el almacén ha guardado el inventario por no vender con el descuento del IVA, porque no tiene ningún sentido ni se tendría ninguna utilidad adicional, explicó. Para un minutico ahí, pero si hay una realidad y una preocupación por parte de los voceros de los consumidores. Yo no me refiero a tal cual, pero también está metido ahí, donde les decía, cabe la posibilidad que el precio de los productos se incremente al mismo valor que como si tuviera el IVA. Y lo que nos decía Andrés al comienzo, es más complejo porque estoy pagando el mismo valor como ciudadano, pero se está perdiendo ese impuesto y no se puede invertir, contemplando que no existe esa corrupción, ¿no? Listo, muy bien, continúa. En la presentación sobre cómo serán los días sin IVA con la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Jimena Lambona, el dirigente gremio alertó que los colombianos pueden ¿Cómo así que encontrar... lambona? ¿Por qué le dice lambona? Es lombana. Es que Ah, lambona. eso, profe, Lombana. María Jimena Qué Lambona. pena. Se nota que es viernes. Dele pues, lombana. Lombana, María Jimena Lombana, el dirigente gremial, alertó que los colombianos pueden encontrar precios altos, dado que varios productos entraron al país hace 3 meses, cuando el dólar estuvo alrededor de 4.000 pesos. El comercio importa cerca de 40 al 50% de los productos. Voy a llamar a María Jimena Lambona. Dale pues. Por su parte, la ministra indicó que se pueden presentar una alta demanda de productos en la primera jornada que puede llevar a falta de disponibilidad los otros días sin IVA. Portafolio consultó varias marcas de cadenas y para saber su situación en torno a las importaciones, pero varias de ellas prefirieron no referirse al tema. Las que lo hicieron enviaron mensajes en torno a que buscan cumplir a los consumidores dispuestos a comprar para la temporada alta, aunque no falta la incertidumbre sobre lo que ocurra en las semanas que vienen. Una de las categorías en las que puede haber falta de disponibilidad es la de los celulares, de alta demanda e importancia en las ventas de fin de año por las dificultades a nivel global relacionadas a la escasez de materia prima que se han conocido públicamente. Hoy los proveedores dicen algo y mañana pueden que el panorama cambie, pero los comerciantes tratan de negociar lo mejor posible y de garantizar la mayor cantidad de unidad en tienda, señaló una fuente consultada. Perfecto. Si no vienen en esos contenedores, ¿en qué se traen todo ese poconón de computadora? ¿Listo? Cantidad de cosas represadas y generando impactos. Complejo. Otro tema complejo, y eso puede llegar a generar una alerta, aunque los noticieros aún no lo dicen, es lo que está pasando con Avianca. Avianca paralizó un poconón de aviones y ahorita lo que está haciendo es sobrevendiendo los vuelos.
Entonces la gente termina muy enojada porque va a llegar allá, que la excusa es porque llega 3 o 4 minutos tarde, eso no tiene nada que ver. Y ahora como el check-in, cuando no se hace virtual, usted tiene que ir a hacerlo allá y usted lo hace solo y coloca su maleta solo. Hay mucha gente que no tiene el manejo de esa tecnología y genera retrasos. ¿Eso le conviene a la aerolínea? Imagino que sí, porque le interesa mover sus aviones absolutamente repletos para que no se pierdan costos de transporte, gasolina y eso. Medida de choque. ¿Yo qué haría? Yo colocaría un solo día de IVA, de no IVA este año y los correría los otros para el comienzo del otro año, los otros 2 días, para darle solución a que lleguen muchos más productos y sea más fácil. Lo que pasa es que lo que hemos hablado, la gente está tan desesperada por salir que diciembre va a ser una cosa de locos en Colombia. ¿Listo? Análisis, Laurita. Y después, compañeros. Pues yo había escrito un poquito por acá. Bueno, los agentes ya. Muy bien. Análisis. Al gobierno colombiano le preocupa que los grandes establecimientos del comercio no tengan productos para la venta este fin de año y que los pocos productos que poseen los puedan vender a un precio elevado, teniendo en cuenta que la mayoría de los productos son importados de otros países y que los contenedores que se trajeron con los productos se compraron hace más de 3 meses, cuando el dólar alcanzó su máximo valor equivalente a 4.000 pesos. Puede que los comerciantes quieran adquirir una ganancia mayor a la que a la compra que realizaron. Muy bien. Bueno, suena bien, está bien cortico. Y después de atacar a la ministra con su apellido, pues está muy bien. Ok. ¿Qué más análisis dan? Laura Vázquez, Lisette, Fabián, Andrés. Este es un tema álgido porque tiene que ver con el bolsillo de todos. Profe, yo creo que para diciembre, o sea, si lo que ustedes decían, si van a ser días sin IVA antes de diciembre, antes por lo menos del 24, 23 y 24, que es cuando el comercio se llena, es muy probable que cuando uno vaya a comprar el 23 de diciembre, ya vayan a haber muchos productos que no estén disponibles. No, y es que Porque mira, es el 28 de octubre, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre. exacto, entonces, Complejísimo cuando las primas las entregan el 14 o 15, yo no sé, son como los primeros, o sea, va a ser después del 3. Entonces la pues medida es es un poco extraña, señor. cuando uno vaya a comprar en diciembre, va a encontrar o no encuentra o los poquitos productos va a encontrar muy caros. Ok. Y la gente, pues lo que pasa es que como aquí hay una cultura, el latino tiene la cultura de que sí o sí toca estrenar el 24, sí o sí toca estrenar el 31, sí o sí toca dar el regalo, porque pues ya es una cultura que se creó acá. eh, A mí me que la odian gente por, lo a mí, haga. no- a mí me odian por eso porque yo no entrego un regalo nunca, compadre. Me odian de una manera No, y es que importante. yo voy El a pobre Camilo. conferencias. No, yo a Camilo yo le doy regalo, pero es que yo he ido a conferencias donde hay otros países donde eso no existe. Digamos, la Navidad es más para estar en familia, pero no existe estrictamente esa cultura de que tiene que Ya, estrenar el 24. ya. Hay que No lo colocarse hacen. calzoncillos amarillos y salir en peloto con una Exacto. maleta y darle la vuelta a la manzana. Eso No, no, si eso yo no. no lo... Ahora, esa cultura también me absorbe a mí. Yo por mí pues no le daba, pero no. Claro, yo no llego a dar regalo y pues también Lo muerde el nosotros. perro, compadre. No, claro, ya pues eso también, digamos que de cierta manera la cultura lo absorbe a uno y uno resulta ahí pues de igual manera siendo parte de esa cultura. Bien. Entonces, pero el punto es que cuando vaya uno a comprar el 23 o el 24, no más, a mí me tocó cambiar de computadora hace como 20 días o un poquito más y estaba consiguiendo un procesador específico Sí. que no fuera Intel y anduve por un montón de almacenes Catronis al costo y nada, solo habían 2 existencias en el éxito de Centro Mayor, ¿Y cuánto le costó? 1.800.000. O sea, ¿estaba bien el precio? Sí, estaba a buen precio, pero quedaban 2 computadores. Sí, claro. Y el Claro. muchacho que me lo dijo, no, es que están escasos porque hay ciertas partes que no hay para ensamblarlos, entonces hay pocas existencias. No, y Entonces, es así el va a pasar. ensamblaje, la mano de obra. Eso de los contenedores no es mentira. ¿Listo? Porque es que eso traer en una bolsa de basura, eso no va a funcionar. Para traerlo en un barco tienen que tener los contenedores, si no, no va a funcionar. Entonces vienen miles de complejidades, porque es que los países pensaron que listo, empezó la vacunación y todo empezó a funcionar. No, es que para venderlo de diciembre empezaron a trabajar desde enero y febrero, porque es que no son los computadores que se van a vender en Colombia, sino en el planeta.
¿Ya? Entonces el tema es complejo. Usted no va a esperar a diciembre a que le digan, listo, Fabián, necesito 10 árboles de Navidad y usted se pone a hacerlos. Eso tiene que estar desde marzo en una producción violenta para que se puedan vender en diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto ha sido un inconveniente, reitero. Lo que pasa es que quieren activar la economía ya o ya. Y eso no tiene sentido. Por eso es importante lo que nos leyó ahorita, creo que fue Lisset con el tema del mediano plazo. La reactivación no va a ser de inmediato, tiene que ser poco a poco, tiene que ser sostenida, tiene que ser gradual, tiene que haber una estructura natural, inclusive saber qué vamos a hacer con los desempleados de otro país que están en Colombia. Eso es bien interesante de empezar a identificar y analizar. Listo, muy bien. ¿Qué dice Lisset? ¿Qué dice Laura? ¿Qué dice Fabián del artículo? Profe, pues básicamente, lo que, pues es que usted me quitó la palabra cuando Dale, dijo pues. de lo del día del sin IVA. Y también respecto a lo que Andrés dice, ahorita pues por tema de aplicaciones, eso en menos de nada se van a acabar los productos. Y vuelve otra vez a colapsarse las páginas y retrasos también directamente los pedidos. Todo igual que creo que el año pasado también hubo lo del día sin IVA, ¿verdad? No, no me acuerdo. Estaba aquí. Sí, sí, pero todos compras con tarjeta, cero efectivo. En esta ocasión ya autorizaron el efectivo. ¿Ya? Lo complejo del tema es que esto de alguna manera termina favoreciendo al que tiene plata. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene un almacén, usted va y compra 30 televisores sin IVA, espera, le sube el precio, juega con eso y gana de una manera por oportunidad. Por eso empezaron a colocarle montos. Ya se puede manejar efectivo y usted puede comprar máximo, creo que 2 o 3 artículos de la misma referencia. ¿Cierto? Como para empezar a organizar temitas. Sí. Suena complejo, es una manera de, no sé cómo llamarlo, proteccionismo a los estratos bajos suena bien, como desarrollo suena bien, que ayude a un incremento económico, esa sería la idea. Pero reitero, tiene que ser en el mediano plazo para que haya una respuesta importante. Listo, Fabi. Lisset, Laura. Sí, profe, yo pienso que eso es cierto, porque va a pasar lo mismo que pasó, es que yo no me recuerdo bien si eso fue el año pasado, que creo que sí, que fue cuando pusieron el día sin IVA y todo estaba súper lleno y carros con muchísimos electrodomésticos. Entonces, si vienen a decir eso, ahorita va a pasar exactamente lo mismo, y si dicen que no van a haber productos para diciembre, pues toda la gente va a aprovechar esos días sin IVA a comprar. Que bueno, ya pusieron lo que su merced dijo, lo de un máximo, un mínimo, bueno, sí, pero entonces si la gente como que ya le van a como a preavisar de que eso va a ser así, entonces yo creo que ahorita va a ser como igual de loco, porque mucha gente, lo que decía Andrés, mucha gente no la acostumbraron, no está acostumbrada que cuando realmente no se puede, no se puede, cuando no hay, no hay. Muy bien. Entonces van a querer comprar y comprar y comprar, entonces sí va a ser angustiante, pero es algo que va a pasar. Ok, un tema también complejo. El primer pico de pandemia ocurrió días después, más o menos unos 12, 15 días después del primer día sin IVA, que fue cuando la alcaldesa se pegó la enojada de la vida con el presidente diciendo que era un bojote, y efectivamente fue un bojote, mandando unas medidas de control gigantes para después llegar a decir, venga, hay un día de no IVA, y la gente se fue al costo, a todas las grandes superficies, a contaminarse de COVID, y ahí es cuando sale el primer pico de pandemia. ¿Listo? Hablar de picos de pandemia ahora, no sé, vimos el partido de ayer fue una desgracia infinita, pero vimos el estadio absolutamente lleno, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema complejo, porque es que no solo gente de Barranquilla, sino viajaron de cualquier parte de Colombia y partes colombianos de cualquier parte del mundo que vinieron al partido. Entonces ahí generó unas complicaciones. Se presupone que la vacunación va a seguir incrementando, pero ya encontramos un inconveniente. Los estudios están diciendo que se requieren terceras y cuartas dosis. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿será que sí son efectivas o será un negocio? Y ya queda como abierto el detonante. Por eso les recuerdo un poco que en ese primer día de no IVA fue cuando se disparó el primer pico de COVID. Muy bien, Lizeth, muchas gracias. Lauritas, pues. Profe, pues con respecto a la vacuna, pues como es un virus, él va a seguir mutando, así que se puede volver un buen negocio las vacunas, porque es un virus, en sí lo van a controlar, no lo van a Sí. mitigar, no lo van a acabar, lo van a mantener controlado.
¿quién quita que más adelante cobren las vacunas o exijan literal que las personas tienen que estar vacunadas, como estaban haciendo de que dan descuentos en parqueaderos, dan descuentos en yo no sé qué, solo para estar vacunados? Así que ese puede ser un buen negocio para las farmacias. El Y tema también es para que otros. el carnet sea digital, ¿no? Porque si es el cartoncito que yo tengo, en una fotocopiadora yo saco de un pliego de cartulina, saco varios.